Seguimos en Perseguidos pero no olvidados, hablando con el misionero comboniano Enrique Bayos sobre la situación de la República Democrática del Congo. Enrique, hay, como decías, esperanza de que el próximo mes de diciembre por fin haya elecciones más o menos libres y se abra una nueva etapa en un país en el que ha habido muchas manifestaciones pidiendo este cambio político, que Kabila se apeara del poder y que ha costado su precio, ¿no? Su precio. Y a la Iglesia también lo ha tenido que pagar, ¿no? Ha costado su precio, ha costado 2 años, pero se ha abierto una esperanza, ¿no? Y además estos últimos meses ha habido una decrispación. Parece ser que las cosas avanzan por el buen camino, gracias a la oración de todos. Pero no ha sido fácil, porque, como hemos escuchado al principio, en 2016 tendrían que haber sido las elecciones según la Constitución. Y no fueron porque el gobierno dijo que no había dinero, etcétera, etcétera. Y entonces se abrió un proceso en el que la Iglesia, y hay que decirlo claramente, pues tuvo una intervención y está teniendo una intervención magnífica y ejemplar, porque arriesgó, tomó las riendas un poco de la mediación entre la oposición y el gobierno para llegar a un acuerdo que se llamó el Acuerdo de la San Silvestre, porque se firmó unos minutos antes de terminar el 31 de enero del 2016, que es precisamente el que ha acompañado todos estos 2 años hasta las elecciones que tendrán lugar, Dios mediante, el 23 de diciembre. En este acuerdo, pues, se preparaba un poco el camino, pero claro, la duda siempre era, ¿es que Kabila va a presentarse otra vez cuando no puede? Y entonces ahí sí que ha habido una presión muy grande. Se constituyó un comité de laicos cristianos, moralmente apoyado por la Iglesia, y esto, por la Conferencia Episcopal, y hubo 3 grandes manifestaciones bañadas en sangre, ¿no? Una fue en diciembre del 2017, la otra en enero de este año y en febrero de este mismo año también. Y es verdad, Enrique, que esta represión por estas manifestaciones en las que la Iglesia salió junto con sus conciudadanos a pedir elecciones, llegó incluso a haber represalias dentro de los templos. ¿Es verdad que se irrumpió en Eucaristías y se ametralló? Sí, bueno, hubo casos de esto sin duda, ¿no? Porque el servicio policial pues esperaba a la salida de las iglesias, porque las manifestaciones estaban previstas precisamente después de la primera misa, la más importante, y sí que hubo algunos casos donde incluso dentro de la iglesia la policía intervino. Estoy recordando ahora una de las parroquias, San François de Sales, San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, en Quintambo, donde la policía entró, e incluso una jovencita, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pues fue realmente acribillada, se convirtió en un icono de la resistencia a esta situación, porque los cristianos solamente querían manifestar libremente y pacíficamente pues su deseo de que se cumpla la Constitución y de que el país salga de esta crisis institucional y que el gobierno no sea acogido por una minoría o una mayoría presidencial, sino que se abra realmente a elecciones libres y transparentes. Y eso es lo que más o menos está consiguiendo, con muchos matices, claro. Cuentas ahora que hay un momento hasta las elecciones de más paz social, de más tranquilidad, ¿no? Después de estas represiones, ¿no? Intentando acallar, ¿no? La oposición, ¿no? a Kabila. Qué gusto oír desde aquí en España que hay una iglesia en África y que hay una iglesia en República Democrática del Congo, como decías, que está dando la cara. Sí. Que se pone activamente por el bien de los ciudadanos y se manifiesta junto con los conciudadanos pidiendo más libertad, más democracia y más prosperidad en el fondo, ¿no? La verdad es que, amigos, da gusto, ¿no? Cuando traemos en este programa, y por eso lo traemos aquí, ejemplos de esta iglesia que desde luego no se esconde, no mira para otro lado, ¿no? Es así, son así nuestros cristianos. Es así, bueno, es así la Iglesia, sin duda, y esto hay que decirlo alto y claro, porque a lo mejor no siempre la Iglesia damos buenos ejemplos por todos los lugares. Por eso aquí en este programa traemos, como digo siempre, esa imagen que no se conoce, ¿no? Sí, es decir, el trabajo ha sido un trabajo serio, profesional y con una gran unidad dentro de lo que es el episcopado. Y los cristianos han estado detrás apoyando a sus pastores y siguiendo un poco sus pasos.
Cada reunión de la Conferencia Episcopal o del Consejo Permanente era un llamamiento a la situación, a los problemas que todavía había para conseguir lo que se hará el 23 de diciembre. Eso es así, aunque es verdad que con matices, porque los dos principales opositores de Kabila, Jean-Pierre Bemba y Moïse Katumbi, están fuera de la carrera a la presidencia, y luego pues siempre están las incertidumbres del fraude electoral, una famosa máquina de votar, etcétera. Es África, ¿no? Es África. Pero estamos confiados, ¿no?, de que se hará. La Iglesia también ha preparado a 40.000 personas para hacer la supervisión electoral en los 80.000 colegios electorales, es decir, que habrá al menos una persona preparada por la Iglesia, ¿no?, como apoderados, para que todo se desarrolle con legalidad. Exactamente, para intentar pues que todo sea transparente y lo más claro posible. Entonces, preparar 40.000 personas para esta labor por parte de la Iglesia, pues es un trabajo enorme, ¿no?, de concientización, y donde la Iglesia realmente se ha empeñado. La Iglesia lo ha hecho no por ningún tipo de interés, porque se le ha acusado siempre de meterse en política, en un país que realmente es laico y multiconfesional, pero lo ha hecho por el interés del pueblo realmente, lo cual significa ser neutral, pero la neutralidad significa siempre no significa estar en medio, sino estar siempre del lado de los que sufren más y de los que están viviendo la opresión, de alguna manera. En este caso. Bueno, aparte del tema político, que nos lo has contado muy bien, Enrique, de la República Democrática del Congo tiene otro gran problema que lo enumerábamos al principio, que es la presencia de estos guerrilleros extranjeros, sobre todo en la parte este, ¿no? Sí. Y que están produciendo una inestabilidad y una sangría. ¿Quiénes son y qué es lo que pretenden? Muy bien, pues son grupos muy diversos. Algunos pues son de origen ugandés, ruandés también. Lo que están creando es una zona de inestabilidad para poder aprovechar mejor las minas que se encuentran en esta zona. Es decir, que el problema de la riqueza minera y el problema de los rebeldes está indiscutiblemente unido. Entonces, claro, crear una zona ahí de descontrol pues provoca que la explotación minera se pueda hacer de una manera más fácil, y, por ejemplo, países como Ruanda o Uganda, que no producen coltán o otros minerales, son exportadores. Es decir, que eso viene del Congo. Es este el motivo. Se junta la cuestión. No hay realmente una cuestión política reivindicativa, sino es más bien la economía y la explotación de recursos que está a la base de todos estos grupos, en su gran mayoría. Más de 120 grupos distintos. Pues sí, es que, bueno, yo no lo sé, las estadísticas son difíciles. Eso es lo que cuenta. Lees unos datos, lees otro, pero son muchísimos. Grupos a veces pequeños, un poco más grandes, pero son muy variados, ¿no? Y sobre todo es la motivación económica la que condiciona esta situación, ¿no? Y supongo que este terror habrá provocado un gran número de desplazamientos, ¿no?, internos, ¿no? Pues sí, hay desplazamiento interno. También lo que provoca es que no se cultivan los campos. Es decir, que la gente tiene miedo de salir al campo porque te pueden secuestrar, te pueden matar, entonces no se cultiva, esto se produce que no hay producción de alimentos, esto provoca más pobreza, esto provoca inestabilidad, desplazados a las ciudades, entonces crea una situación de inestabilidad enorme. Y precisamente los rebeldes lo que quieren es esto, que las personas se vayan. Por eso terrorizan, para dejar el terreno más libre a la explotación y a la acción allí, ¿no? Entramos en un punto importante también, que es el problema de los recursos naturales. En este viaje que estamos haciendo hoy sobre la República Democrática del Congo, y es muy llamativo, Enrique, que a pesar de que la República Democrática del Congo es uno de los países pues más ricos de reservas naturales, pues que haya esta lucha, ¿no?, por ellos. Les vamos a contar la historia de un sacerdote congolés, Jérôme Paluku, que ha estudiado por qué para muchos congoleños esto es percibido, esta riqueza natural, como una maldición. En el siguiente vídeo se lo contamos. Jérôme Paluku es un sacerdote carmelita congolés que ha investigado por qué la gran reserva de minerales que posee la República Democrática del Congo es considerada por muchos de sus habitantes una maldición. At the end, we're a group of 6 people, we find that wars in the Great Lake region. Tras la investigación, vi que en la región de los Grandes Lagos los problemas, las guerras,
No son tribales, de unos grupos luchando con otros, como se muestra en algunos medios, sino que era una guerra económica por los recursos, y el primero de estos recursos es el coltán. Coltán es la abreviatura de la combinación de dos minerales, la columbita y la tantalita, sin los que el mundo digital no podría sobrevivir. Muchos congoleños ven en la alta demanda de este mineral una oportunidad, pero no siempre es así. Mi propia experiencia, que puede ser como la de cualquier otra persona, es que mi propio cuñado dejó a mi hermana para ir a buscar coltán. Después de 4 meses que él estuvo allí, volvió enfermo y lo que había ganado lo tuvimos que invertir en su tratamiento. Y al final terminó con nada. Además de que muchas de las minas están controladas por milicias, el 40% de los extractores de este mineral son niños. En una región del Congo donde centré mi investigación había 27 minas. De ellas, 7 supuestamente eran oficiales y sin niños trabajando en ellas. Según pude constatar, en tan solo 4 de esas 7 no había niños. Pero en realidad es imposible saber si hay trabajo infantil. Porque cuando va gente de fuera a las minas, esconden a los niños. Se calcula que en los últimos 20 años, en los conflictos derivados de la extracción de este mineral, han muerto más de 4 millones de personas, en su mayoría congoleños. Bueno, la verdad es que estas imágenes, estos datos te ponen los pelos de punta, ¿no? O sea, un país, el Congo, quizá comentabas en alguna otra ocasión que es la segunda reserva natural más grande de todo el planeta, ¿no? Llena de estos minerales y, sin embargo, la cara que no se ve es esta explotación, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es la segunda reserva natural después de la Amazonia, la gran selva tropical, y estoy perfectamente de acuerdo con lo que dice Jerón. Esa es la dinámica. Más rico es un país y más interés hay que este país sea inestable para poder explotar aquello de una manera mucho mejor y que beneficie a los de siempre, ¿no? Y en ese sentido, pues como dice Jerón, puede ser una maldición para la población, porque a nadie le interesa una estabilidad, un control de los recursos naturales por el propio país, porque eso supondría pues a lo mejor tener que pagarlos mucho más. Yo me acuerdo que pagaban un saco de coltán, que es una tierra material, a $25 en la frontera. Pero esto reconvertido pasa por Asia, llega a Europa, pues puede dar miles de dólares, de euros, ¿no? Entonces sí que es un poco de maldición. Pero yo creo que esto es un poco la dinámica del mundo también. Es decir, la riqueza y el bienestar de una parte depende de la pobreza de una inmensidad. Esa es la dinámica del mundo que la fe tenemos que cambiar nosotros los primeros también, ¿no? Por supuesto. Porque sabes que un español como yo, para que todo el mundo viva como yo, harían falta 3,5 planetas. ¿Cuántos recursos? Si nosotros nos disminuimos un poquito, si somos un poquito más conscientes, pues es muy difícil que se puedan desarrollar otros países que viven en una situación de pobreza, en una situación de injusticia, porque nadie puede, el mundo no puede permitir que todo el mundo viva como vivo yo. Está claro. Bueno, entonces, entre la explotación del coltán, los guerrilleros, sobre todo ugandeses, haciendo de este país una gran sangría, un campo de batalla, la presencia o no presencia de un nuevo presidente en las próximas elecciones de diciembre, si se va o no se va definitivamente Kabila, si se van a producir democráticamente unas elecciones más o menos legales, en este panorama, nuestros cristianos, ¿cómo viven su fe? ¿Qué aportan? ¿Qué tienen que decir? Pues en África, en el Congo, es un país realmente cristiano. Es el país más cristiano de toda la África negra, diría yo. La conferencia episcopal y la iglesia pues es de las más antiguas de la África negra, muy desarrollado. Hay una gran fe y hay incluso todo un proceso también de inculturación. Yo creo que es un país rico en fe.
Tiene algunos desafíos, las iglesias están llenas, los jóvenes participan, hay un montón de grupos, y de grupos que además que han nacido allí, ¿no? Grupos de jóvenes, por ejemplo, que siguen el camino de que imitan un poco la iniciación africana aplicada a la iniciación de la fe. Es realmente una iglesia viva, realmente viva y ágil. Tiene algunos desafíos, ¿no? Uno de ellos es la presencia de las sectas pentecostales. Ajá. Y otro desafío también es que esta fe muchas veces se traduzca en vida, ¿no? En coherencia de vida. Yo recuerdo cuando estaba en Kinshasa que durante 3 años el lema, ¿no?, de la archidiócesis era ese, ¿no? Coherencia, seamos coherentes con nuestra fe, que no sea solamente un orar, un rezar, una relación con Dios personal y muy intimista, sino que también tenga su consecuencia social en una transformación de la sociedad de manera más justa. Pero vamos, la fe y la vida de la Iglesia es vivísima. Vivísima. Bueno, yo quería acabar con esta última fotografía del Congo, esta esperanza, esta iglesia activa, esta iglesia bueno, que se mantiene en pie a pesar de estos retos gordísimos que hemos analizado en estos minutos, y con ellos nos despedimos. Enrique Bayo, comuniano, amigo de Ayuda a la Iglesia Necesitada, misionero, 15 años en este amplísimo y grandísimo país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Perseguidos pero no olvidados. Soy yo quien os agradece la invitación. Gracias. Cambiamos de tema, dejamos África, dejamos República Democrática del Congo y les contamos ahora que en Ayuda a la Iglesia Necesitada, no solamente en España, en todo el mundo, llevamos semanas esperando este jueves 22 de noviembre en el que se va a presentar en todo el mundo el informe sobre la libertad religiosa en el mundo 2018. Bueno, que es un informe que, como decimos, que lo realizamos cada 2 años, en donde presentamos los resultados de un profundo estudio sobre el estado de este derecho, el derecho a la libertad religiosa, en 196 países, y analiza el incumplimiento o la vulneración de este derecho no solo para la fe cristiana, sino para todos los credos. Es el próximo jueves y aquí les mostramos un adelanto. ¿Hay en el mundo libertad religiosa? ¿Es la libertad religiosa un derecho fundamental? Y 23 de noviembre. Lanzamiento mundial del Informe de Libertad Religiosa. Analizamos todos los países y todas las religiones en un informe único en todo el mundo. De ayuda a la Iglesia necesitada. Hoy existe discriminación y persecución por causa de la fe. Madrid, 22 de noviembre. Barcelona, 23 de noviembre. Con la iluminación en rojo de la Basílica de la Sagrada Familia. Efectivamente, el viernes 23 la Sagrada Familia desde las 8 hasta las 12 estará teñida de color rojo para sensibilizar a la sociedad sobre la libertad religiosa, la necesidad de este derecho, de su cuidado, de su protección y de su garantía en cualquier parte del mundo. Bueno, vamos ahora a ver qué están haciendo nuestros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada en otros países del mundo, en Chile. Hola amigos, un saludo cordial desde Chile, desde la Oficina de Ayuda a la Iglesia que Sufre, donde estamos con muchas actividades en fin de año, pero especialmente una que queremos compartir con ustedes, que es este domingo, este 18 de noviembre, que acá en Chile celebramos el Día de Oración por los Cristianos Perseguidos, que es una fecha que para nosotros como fundación es muy importante. Ese día en Chile, en todas las misas que se realicen, se va a pedir por los cristianos perseguidos. Nosotros estamos presentes a través de información que hemos enviado a cada una de las parroquias con estampas de oración, con un cuadernillo informativo dando a conocer cuál es la situación de los cristianos perseguidos en el mundo y, lo más importante, creando conciencia y creando una gran corriente de oración para ayudar a los hermanos nuestros que sufren en la fe.
Gracias, Magdalena Lira, desde Chile. Bueno, nos vamos, dejamos el programa de aquí, de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados por esta semana. Ya saben que pueden seguir todos la actualidad de nuestros héroes en la fe, siguiendo nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Seguirnos también en nuestras redes sociales, que tenemos muchos comentarios, fotos, vídeos, opiniones, en nuestro perfil de Facebook, de Twitter, en nuestro nuevo perfil de Instagram, o pueden llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Nos vamos, pero ya saben que cada semana se despiden de todos ustedes, amigos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, alguna comunidad, algún rincón del mundo. Nos vamos hasta Nigeria y unos cantos y unos ritmos espectaculares de la parroquia de Santa Rita en la diócesis de Kaduna, pues lo hacen para todos ustedes. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene.